Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera de Políticas Sociales, señora vicepresidenta, hemos pedido esta comparecencia precisamente para abordar la situación de la dependencia en Canarias. Ya se ha hablado muchísimo a lo largo de esta legislatura, pero sobre todo contextualizada según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en toda España. Recordarán que precisamente hablábamos de esto, de la dependencia en su conjunto y las políticas sociales que situaban a Canarias en la cola a raíz de un informe de este mismo ente hace poco más de 6 meses. En este caso se profundiza en el ámbito de la dependencia y, desgraciadamente, los datos pues, no son todo lo bueno que nos hubiera gustado. En el contexto del conjunto de España, según este informe, 1 de cada 3 dependientes no recibe ninguna prestación o servicio. La lista de espera se mantiene en 381.000 personas, aproximadamente 400.000 personas en España siguen sin recibir una prestación o algún servicio relacionado con la dependencia al cual tiene derecho. El último año, sin embargo, se ha incrementado dicha atención en casi 90.000 personas en el conjunto de España. Esto implicaría, según esta asociación, que, manteniéndose este incremento en la prestación, se tardarían más de 4 años en acabar con las listas de espera en toda España. Este dato, que alguno me decía el otro día, bueno, pues entonces tampoco es tan malo. Ojalá que en 4 años fuéramos capaces de hacer lo que no hemos hecho de aquí hacia atrás, de acabar con las listas de espera. Solo que de lo que hablamos no es de recibir el color del coche que nos gusta. De lo que hablamos es un derecho al que tienen muchas personas y que, desgraciadamente, si tardan 4 años en recibir esa prestación, algunos, lamentablemente, muchos, lamentablemente, no van a ser capaces de recibirla porque, en la mayoría de estos casos, habrían fallecido. Por tanto, este dato que puede parecer positivo no lo es tanto. Es verdad que el dato del incremento de la atención, en este caso son casi 90.000 personas más que han recibido esa atención, no es, lamentablemente, fruto exclusivamente de mayor financiación. Se debe fundamentalmente a la incorporación de los dependientes moderados, es decir, los del grado 1, al sistema que ya venía siendo prestado por los servicios sociales en el ámbito municipal, en los cabildos, en el caso nuestro también en Canarias, o autonómico. Pero el dato más relevante, y es por lo que hemos pedido esta comparecencia, son las extremas diferencias entre territorios. Y, lamentablemente, en el caso de Canarias, una vez más, es donde ahí ahondan esas diferencias. Nos colocan en último lugar, a la cola, en el ámbito de dependencia. 25 años, porque hablábamos antes de 4 para el conjunto de España. Sin embargo, la asociación establece en 25 años, si se mantuviera el ritmo de crecimiento del último año, para acabar con las listas de espera en materia de dependencia en el caso de Canarias. 25 años. Ahí sí digo ya que probablemente ni uno, o alguno, muy poquito, de los miles y miles que hay en Canarias, pues tendrían acceso a esa prestación. Ocupamos el penúltimo puesto en incremento anual de personas atendidas. No llegamos al 5%, cuando la media española de crecimiento es del 12%, y hay comunidades que han tenido incrementos de hasta el 32%, de junio de 2015 a junio de 2016. Y ocupamos, además, el último puesto en personas desatendidas, es decir, en ese concepto, por llamarlo de alguna manera, de lista de espera, con el 52,6%. Es decir, a junio de 2016 había más personas en Canarias en lista de espera que recibiendo atención. La siguiente comunidad que lo hace peor, o tan mal como Canarias, pero algo menos, pues alcanza el 42%, la media en el conjunto de España del 31%. Por tanto, lo que queremos en esta comparecencia es conocer cuál es la propuesta de este Gobierno a esta situación alarmante y lamentable. Es verdad que la responsabilidad no es exclusivamente suya. Es más, yo ya he dicho en ocasiones que entiendo que quien tiene más responsabilidad, aún que este Gobierno, siendo responsable, por supuesto, es el Gobierno del Estado, que es el que ha esquilmado, el que ha eliminado prácticamente la financiación en materia de dependencia. Sé que me va a hablar que hay más financiación, y es cierto, reconocemos esa dotación en el crédito extraordinario, la incorporación de 22 personas en el mes de junio, y probablemente por eso no se refleja aquí, y también en las casi 800 nuevas plazas, no todas nuevas, pero 800 plazas en el ámbito residencial o en el de centros de día. Pero con todo eso, los datos que tenemos hoy es que a 30 de junio
Canarias vuelve a estar a la cola y por eso queremos saber cuál es el plan de acción, además de estas medidas que ya ha anunciado o puesto en marcha en los primeros meses de aquí en adelante, porque tenemos muchísimos problemas. Muchas gracias, señor Campo. Para su primera intervención, señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Sí, por favor, estoy bajita yo. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Campos. Yo sé que a la oposición le toca describir un panorama sombrío y dar una imagen negativa, pero es verdad que las cifras no mienten, aunque se cojan de un lado o de otra, y nadie pretende, desde luego, que nos feliciten. Pero yo creo que puede estar usted de acuerdo conmigo que, aunque sea por el peso de las cifras, y luego entraré en que las cosas se están haciendo claramente de otra forma, en que las cosas se están haciendo mejor. Le aseguran que cuantos más veces traigan la dependencia a este Parlamento para hablar de ella, mejor, porque habrán pasado meses y poco a poco iremos viendo los resultados, quizás no al ritmo que quisiéramos, pero yo creo que se irá conociendo el trabajo serio, riguroso y ágil que se está realizando, porque sí creemos en la dependencia. Y como en todo caso hay que hacer memoria, la Ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado de Bienestar, después de la educación, de la sanidad y las pensiones, la pone en marcha, como bien saben, un gobierno socialista y se frena ya hace 2 legislaturas, pero la última completa que conocemos. Y es ahora cuando hemos recuperado la esencia de la ley, que ha sido arrinconada, reducida a un esqueleto de artículos en un papel, al vaciarla de financiación, lo cual usted apuntaba. Una ley que garantizaba derechos a unos servicios que fue vaciada de dinero para poner en marcha esos servicios de los que hablaba la ley. Nada más llegar al Gobierno decidimos hace un año remangarnos y ponernos manos a la obra. Le garantizo que fue lo primero que hice, sentarme con los técnicos para saber qué hacía falta para salir del pozo en el que se encontraba la dependencia en Canarias. Decidimos fijar 2 objetivos prioritarios que estarían impulsados en el plan de choque al que usted ha hecho alusión. Desde ese momento hemos estado poniendo en orden la dependencia, viendo en qué punto estábamos y hacia dónde la queríamos llevar. Trabajamos en ese plan y en él fijamos como líneas de actuación, por un lado, la incorporación de personal suficiente para estudiar, valorar y resolver las solicitudes pendientes y, por otra, la dotación económica. Pero cuando hablamos de un plan de choque, no nos referimos a llegar a un ordenador y dar un alta a un dependiente que la haya solicitado. Ojalá fuera tan fácil. Le voy a explicar los pasos para dar de alta a un dependiente, una dependiente. Estas son las tareas que llevan aparejada. La citación, la valoración, la realización de programa individualizado de atención, de elaboración de las correspondientes resoluciones y de realizar los cálculos económicos y la emisión de los correspondientes dictámenes de valoración. En todos estos pasos hay un trabajador público que debe desplazarse a la vivienda para evaluar la situación, un médico que hace un informe, es decir, no es coser y cantar y lleva una importante tramitación. Hemos cumplido con ese objetivo porque, como saben, hemos incorporado en el pasado mes de mayo 26 nuevos trabajadores al sistema de la dependencia, trabajadores que, por cierto, tendrán que cobrar un sueldo, ¿no? Quiero decir, como algunos nos acusan de que gastamos mucho, los trabajadores públicos que se han incorporado pues cobran un sueldo. Y precisamente para pagar sueldos y prestaciones es por lo que nuestra segunda línea de actuación tiene que ver con los recursos económicos. A nadie se le escapa que son vitales y aquí es fácilmente demostrable que también estamos consiguiendo mejorar la financiación que hace este Gobierno, la dependencia. Otra cosa es la que pone el Estado, bueno, la que no pone, y luego me referiré a ella. En una primera fase incorporamos, como bien saben, en la Ley de Crédito Extraordinario del anterior año 1.951.000 euros. En una segunda fase llevamos un aumento presupuestario de 7,7 millones. Además de, usted ha hecho alusión a la Ley de Crédito Extraordinario que se aprobará previsiblemente mañana. Con estos recursos, y si nos fijamos en el informe que trae usted aquí, hoy podemos demostrar una mejoría más que notable. El porcentaje de incremento anual de personas atendidas muestra en el gráfico para Canarias de un incremento de 4,53 para el periodo de junio
a junio de 2016. En tan solo 2 meses, que ya han pasado desde ese informe que consideramos obsoleto, y además junio fue el primer récord de altas, pero es que julio fue récord de altas con respecto a junio, le comunico ya que hemos pasado del 4,53 de incremento al 11,6, de 4,53 al que le día, que hay un incremento, al 11,6. Dense cuenta que en junio, que es la fecha en la que se fija el informe, es cuando comenzábamos a tener en pleno rendimiento a los recursos humanos incorporados al plan de choque, y la agilización en altas en el sistema se producen a partir de este mes. Por eso no sale sino el inicio de la foto del informe. Es evidente que no es llegar y empezar a trabajar, sino hay que hacer un trabajo previo de los expedientes anteriores, que eran los que los que nos estábamos ocupando. Por tanto, el plan de choque que pusimos en marcha con la incorporación de más recursos humanos y mayor dotación económica, trabajando desde la Consejería por la dependencia, están dando frutos, logrando revertir la situación y mostrando, sobre todo, un claro cambio de rumbo del que pues ahora les voy a profundizar más. Lo único que puede hacer que vayamos más lento de lo que queremos de ahora en adelante son los recursos económicos de los que dispongamos. Pero esta yo creo que es la línea a seguir. No voy a negar que la situación de partida es terrible. Los que niegan la evidencia son otros. Nosotros sabemos de qué punto partíamos. Fíjese, imagínense que esto es una carrera en poner en marcha la ley de dependencia. No es que corriéramos en el último lugar, es que no estábamos convocados. No habíamos salido a entrenar, si se me permite la metáfora. No es que estábamos corriendo en el último lugar, es que estábamos caminando mientras otros corrían. No es que estábamos los últimos, es que estábamos muy, muy últimos. Es que los penúltimos estaban casi doblándonos. Y esta era la foto que nos encontramos y el que ya hemos hablado en otras ocasiones. Hay que correr y hay que correr a prisa, porque efectivamente los dependientes no tienen todo el tiempo del mundo para esperar y queremos finalizar la legislatura con el trabajo hecho, o por lo menos con buena parte, dejando la cola, dejando el farolillo rojo. Queremos mirar para atrás y decir: ¿te acuerdas cuando íbamos a la cola? Le decía que nos pusimos manos a la obra y yo creo que se nota. Y hay que seguir así porque desde el pasado mes de junio hasta la fecha, las nuevas altas mensuales en el sistema superan las 600 personas. A este año, a este ritmo de altas, podremos cumplir con nuestras previsiones a acabar el año de más de 3.000 altas. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo se lo dije en la comisión de Políticas Sociales, en las que usted se encuentra, de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda? Le dije que el reto de 2016 era tener 3.000 altas nuevas en el sistema. Yo la verdad es que no espero que pasen la manita por encima y que digan que muy bien en la consejera. Yo en esta ocasión creo que el trabajo que están haciendo y el esfuerzo que están haciendo los trabajadores públicos y que han hecho en este verano, antes hablábamos de las vacaciones de los trabajadores públicos, para ir corriendo, empezar a trotar, aunque sigamos en la cola, pero que se vean los resultados, es muy, muy importante. Estoy convencida, y ahora sí se los digo, y luego si quieren profundizamos más en las cifras, de que se va a cumplir el reto y vamos a pasar el reto de las 3.000 altas de dependencia en este 2016. Y es verdad que todavía, desgraciadamente, nos situamos mal en la foto. Pero, es decir, que de agosto de 2015 a agosto de 2016 hemos incrementado en 1.605 personas más atendidas en el sistema de la dependencia. Cuando hablamos de altas, está claro que estamos hablando de altas con nombres, apellidos, una situación de sufrimiento menos, un alivio para las familias, y por eso tenemos prisa. De las 15.354 personas atendidas a día de hoy, 8.800 personas reciben una prestación para el cuidado del entorno familiar PESE o prestación vinculada al servicio. De estas prestaciones, 848 fueron altas nuevas en el periodo entre agosto de 2014 y agosto de 2015. De agosto de 2015, momento en el que ya estábamos en el Gobierno, hasta agosto de 2016, prácticamente se ha duplicado este número, ya que se han dado 1.502 prestaciones económicas, pasando de 7.386 a 8.888.
De estas 1.502, 1.096 corresponden a prestaciones para el cuidado del entorno familiar dadas de alta en los últimos 3 meses. Entre los que hay que beneficiarios, ojo aquí, a los que se le había reconocido la prestación por importe de hasta 24.292 euros. Tenían la prestación desde febrero de 2011. Hemos firmado expedientes que tenían la prestación desde febrero de 2011 y esto hay, como bien sabe usted, que pagarlo porque es algo que se le debía, aunque no lo estuvieran cobrando. El número de personas con derecho a prestación son 30.518, de las cuales 15.354 están siendo atendidas y vamos a seguir con este trabajo para ir aumentando y mejorando la cifra. Como les digo, estamos dándole la vuelta a la situación. Estamos con un cambio de rumbo evidente. Yo ya le dije en su momento, cuando analizábamos el de los 6 meses anteriores, que nuestro objetivo era marcarlo desde el de diciembre, volveremos, estoy segura de que volveremos cuando el siguiente informe va a venir a esta Cámara, pero nos marcábamos el año ese, desde ese número al siguiente. Se empieza a ver el cambio de rumbo en los números y, ya le digo, van a salir los de verano y van a ser espectaculares. Y ya yo sé que solo me ha dado un minuto el presidente, quiero ser escrupulosa. Luego después le comentaré hasta qué punto estamos llegando ya a las 3.000 altas. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, yo le aseguro que desde Nueva Canarias al menos no nos mueve ningún ánimo de pintar panoramas sombríos. Todo lo contrario, de verdad, me encantaría que en este ámbito, al menos en el de la dependencia, estuviéramos hablando de un paisaje idílico, pero no lo es. No lo es y la realidad, además, los datos objetivos son los que estamos mostrando a día de hoy. Fíjense, yo estoy convencido de lo que usted ya anuncia, de que probablemente en el mes de diciembre tendremos mejores datos. Y le garantizo una cosa, si eso es así, este que está aquí hoy hablando va a reconocerlo también. Otra cosa es que yo pida una comparecencia para alabarla, probablemente no, pero que en algún momento reconozca esto, es probable que sí lo haga. Probable no, me comprometo a ello. No me vale pasar del 4,6 al 6,8, porque evidentemente seguirían siendo, en datos de crecimiento interanual, unos datos lamentables cuando seguimos teniendo la lista de espera más importante en materia de dependencia de toda España. Fíjense además que nosotros ya lo decíamos antes. Es cierto que usted ha heredado un problema enorme, un problema de gestión y un problema presupuestario. Los primeros 6 meses no eran sus presupuestos. Luego hablaremos de los 6 meses siguientes, que ya sí eran los suyos. Pero además un problema de gestión. Por cierto, recuerdo que usted denunció la malísima gestión de la anterior consejera y salió casi a rebato el grupo Coalición Canaria, su socio de gobierno, a afearle esa actitud. Es curioso que en estos días hemos visto no ya Coalición Canaria, ni siquiera el grupo parlamentario, sino que el propio presidente de Gobierno es capaz de afear a su propio consejero, a alguien que pertenece al Gobierno, precisamente por algo que él dice que es mala gestión. Nosotros diferimos de eso y probablemente mañana podremos discutir esto con más detalle. Pero le reconozco que usted ya en su momento advirtió de esa nefasta gestión heredada a partir de la legislatura anterior. Pero lo decía, estos ya sí son sus presupuestos, los de los 6 meses siguientes. Y es verdad que ha habido incremento, como lo hubo de la PSI, como lo ha habido en materia también el capítulo 1 para contratar más personal. Por cierto, decía usted en su intervención que la gestión había sido seria, rigurosa y ágil. Yo lo de serio y riguroso no se lo voy a discutir, pero, hombre, ágil no, porque ese personal se incorporó a final de mayo, prácticamente a principios de junio, con las necesidades que había, creo que un pelín más ágil, al igual que con la Ley de Servicios Sociales, por ejemplo, se podía haber sido. Pero sí es cierto que contamos con un nuevo presupuesto, un presupuesto en el que las decisiones ya no lo tomó ni el Gobierno anterior y en el que además usted entiendo que ha tenido bastante peso y se creció. Pero yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que ser capaces de reflexionar y de entender que las necesidades reales de la gente, las reales, no las materiales, sino las necesidades reales, sobre todo en ámbitos como la sanidad, la educación o las políticas sociales y el de la dependencia, es un clarísimo ejemplo. Por mucho que nos empeñemos, no van a adaptarse a los presupuestos que se aprueban. No van a adaptarse a los recortes que se imponen, no van a adaptarse al déficit que se establece.
Las necesidades reales de la gente probablemente tendremos que hacerlo a la inversa. Los presupuestos tendrán que adaptarse. Las decisiones en materia de política fiscal y económica por parte de un Gobierno e incluso de los recursos extraordinarios que van llegándole a ese Gobierno son los que tendrán que adaptarse a esas necesidades reales. Y eso sí que no lo ha hecho este Gobierno. Y podríamos hablar de muchos ejemplos. El propio presupuesto. Crecimiento, pero insuficiente conociendo estos datos. Porque no es que vengamos, usted lo acaba de decir, de una situación idílica, ni de lejos, ni siquiera mala. Veníamos de una situación horrenda y no ha habido una capacidad de respuesta a la altura de la situación en el ámbito presupuestario. Mejor sí, pero me reconoce usted, lo decía en su momento, que, hombre, mejorar lo que es nefasto cuando apenas se mejora realmente no es un gran mérito. Llegó luego el ICTE. Meses más tarde, insistimos, desde Nueva Canarias, en que otro reparto era posible, en que otra realidad era posible. Y hoy, además, se nos acaba de dar la razón, hoy, durante esta última semana, porque la razón termina abriéndose paso, se quiera o no se quiera, se intenten ocultar las cifras en el ámbito sanitario. La sanidad canaria necesitaba una inyección de decenas de millones de euros antes que un pretendido plan de desarrollo de Canarias, falso y que nunca, ni en el mejor de los escenarios, se iba a cumplir. Pero es que, además, en este primer año, y lo digo porque algunos que acusan de mala gestión a otros y que hablaban incluso hoy en esta tribuna hablando de hacer autocrítica, resulta que lo que se entiende por autocrítica es criticar al otro, porque si se hubiera hecho autocrítica habría salido para decir que la peor gestión a lo largo de este primer año ha sido la gestión nefasta del ICTE en cuanto a enfrentamientos, en cuanto hacia adelante, hacia atrás, triple paridad y todo lo que se me ocurre, hoy sí y mañana también, para al final resultar simplemente que vamos a pagar facturas de obras ya ejecutadas, ayudando a hacer caja a ayuntamientos y cabildos, que les viene bien, pero no precisamente en un momento donde tenemos los problemas sanitarios denunciados por el propio presidente del Gobierno y donde tenemos obviamente también la situación en el ámbito, por ejemplo, de la dependencia. Por tanto, segundo ámbito de responsabilidad de este Gobierno. Llegan 160 millones de euros y no lo destinan a lo más importante. Y tengo que reconocer una cosa. Usted tuvo en aquel momento la capacidad para levantar la voz y decir que algo de eso al menos tenía que corresponderle al ámbito de las políticas sociosanitarias. También le digo que la levantó durante poco tiempo y con poca energía. O al menos no supo hacer valer con fuerza necesaria lo que usted y su grupo representan en este momento. El sostén necesario para el que se sienta en esta primera silla y el resto del Gobierno estén hoy donde estén. Es verdad que caben otras sumas matemáticas, pero si no les gustan, que las hagan y que las ejecuten. Y que se sienten con los de enfrente y con alguien a lo mejor un poquito más arriba, pero que se sienten con los que tengan que sentarse para hacer realidad eso. Pero la realidad fue que cuando llegaron esos 160 millones extraordinarios, a través del ICTE, una gran noticia para Canarias, lo que hicieron fue lo que todos conocemos. Segunda bala perdida. Y tenemos la tercera bala, y de eso hablaremos con detalle también mañana. La ley de crédito extraordinaria. Primero se anunciaban 123 millones, ahora se han recortado a 107. En el ámbito de sanidad ni le cuento, no sale mal parada del todo el ámbito de la dependencia, pero con 1,9 millones lo que haremos probablemente es pasar de 4, algo al 6, algo. Y a eso ya le decía yo que no me vale. No nos va a valer para felicitarla a final de año. Por tanto, creo que estamos a tiempo también de mejorar la gestión. Esas 22 personas creo que están haciendo su trabajo, usted lo ha anunciado y estoy convencido que va a ser así. Y desde aquí lo que le decimos, claramente ha quedado identificado con el diagnóstico y con el análisis que ha hecho, es que el aspecto de financiación es fundamental. Ni con 26 personas ni con 52 nuevas personas van a mejorar mucho el ámbito de la dependencia, más allá el de ser capaces de dar respuesta o de dar alta, pero luego no tendremos capacidad económica para poder dar respuesta a lo que desde esas altas se han podido evaluar. Por tanto, la financiación es un eje fundamental, pero es verdad, no solo desde aquí, sino también desde el ámbito del conjunto de España. Y ahí es donde tendríamos que hacer un esfuerzo, todas las comunidades autónomas, para en el marco del Consejo de Política Económica y Fiscal y Financiera, ser capaces, de verdad, de exigir la financiación que la dependencia. Lo dije en su día y vuelvo a decirlo. Usted lo decía antes, y a nosotros, cuando tenemos que denunciar algo, lo haremos, pero cuando tenemos que reconocer que algo se ha hecho bien, lo vamos a decir también. Una de las mejores leyes que se han aprobado en las últimas décadas en el Congreso en España. Una ley que atendía de verdad y miraba de frente a los problemas de la gente y que buscaba soluciones a eso. Y la hizo Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista, y hay que felicitarlo. Cierto es que luego llegó quien llegó.
Cierto es que finalmente Rajoy ha detraído más de 2.800 millones de euros, porque es verdad, nosotros hemos solicitado esta comparecencia y hay gente que ha subido a esta tribuna amparándose en lo que dice este informe, pero obviando que 2.860 millones de euros ha detraído el señor Rajoy y el Partido Popular al conjunto de las comunidades autónomas, al mismo tiempo que hacía eso, impedía mediante determinadas cuestiones como la regla de gasto, por poner un ejemplo, y otros recortes obligados pues a practicar más recortes a cada una de las comunidades autónomas y rompiendo ese equilibrio de 33, 33, 33 hasta hacer que realmente sean las comunidades autónomas las que soporten de verdad el peso de la dependencia en España. Por tanto, financiación es la clave. Obviamente también buena gestión, pero la financiación es el elemento esencial en un ámbito como el de la dependencia. Exigencia, ser capaces de unirse todas las comunidades autónomas para obligar a quien tiene también competencias y a quien está obligado a hacerlo, el Gobierno del Estado, a priorizar las políticas en materia de personas, sobre todo aquellos que peor lo pasan, y dotarlas con la financiación adecuada, pero también al Gobierno de Canarias, donde usted aún está, donde el Partido Socialista aún está y donde creo que tiene que hacer valer la voz de una vez por todas, porque se lo dijimos en su momento, cuando uno permite una vez que lo ninguneen, la segunda, se lo garantizo, va a suceder igual, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta. Entiendo yo que habrá un día que digan basta. Usted creo que ya lo ha empezado a decir, y algunas declaraciones del consejero de Sanidad hoy no han tenido desperdicio, ni en prensa ni aquí. No han tenido desperdicio. Pero creo además que con razón. La dignidad es un elemento esencial en política. Si te humillan una vez, lo harán siempre. Gracias, señor.